Bueno, muy buenos días. Como casi todos ustedes sabrán, el IDE ha sido creado mediante convenio de cooperación entre el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Y entre los objetivos que tiene está tanto la formación y capacitación del personal del sector, pero también un área de formación más técnica y de conocimiento sobre los temas de relevancia. En el año pasado se planteó un programa de trabajo cuyos resultados en parte vamos a presentar ahora, y que tienen el objetivo de ir, por un lado, generando conocimiento, luego difundiéndolo, divulgando, para que este sea un espacio de encuentro más allá de las cuestiones más puntuales que realiza el instituto en la, insisto, producción y difusión del conocimiento sobre el sector. Más puntualmente, Emiliano va a presentar ahora estos primeros trabajos. Emiliano. Sí, son 6 trabajos que se hicieron durante el año pasado, son 6 estudios que se van a presentar en jornadas similares a esta, en 2 jornadas más. Son 6 trabajos que los dividimos en 3 jornadas, 2 trabajos en cada jornada. Y hoy arrancamos con los 2 trabajos que son más propios del sector, del sector eléctrico, del sector distribución, que son el trabajo que hizo la ingeniera Natalia Sacur, que es sobre el sector eléctrico, principalmente sobre distribución, pero también cubre generación y transporte, y después el trabajo que hizo la magíster Ayelen Ventimiglia sobre el sector de cooperativas, que el trabajo de cooperativas, un párrafo en particular, mencionaba por ahí Ayelen, después lo va a explicar mejor. La información se obtuvo en forma directa de las cooperativas, o gran parte de la misma, y hay información y es un trabajo que por ahí no se ha hecho tanto en el sector, y hay información por ahí no es tan fácil conseguirla en internet. Así que bueno, así que ya le paso la palabra a Natalia para que inicie con la presentación. Hola. ¿Comienzo yo? ¿Comienza yo? Ok. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muy buenos días. Y muchas gracias al IDE por invitarme a presentar. Así que, ¿pueden ver? ¿Puedo presentar yo? Sí. A ver, denme un segundito. Share screen. Segundo. Ahí está. Mira. Disculpen un segundito. Estoy con problemas técnicos. Ahí está. Bien, bueno, García, muchas gracias por invitarme a presentar. Ahora lo que vamos a ver es el informe del sector eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Esto se dio, como decían Emiliano y Marisa, en el contexto de las consultorías del año pasado del IDE. Lo que vamos a hacer ahora es ver un estudio que tiene dos objetivos principales. Por un lado, la idea es darle a alguien que no conoce el sector algunas herramientas para ver cómo es el sector eléctrico dentro de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, a aquellos que ya están embebidos en el tema, darles datos e información actualizada a los últimos momentos. Así que bueno, vamos a ver algunos elementos del estudio. No va a ser el estudio completo, pero para eso vamos a ver un resumen sectorial de 4 puntos cortos e importantes a nivel nacional que se replican en la provincia de Buenos Aires. Después ya vamos a pasar a la provincia de Buenos Aires y a los segmentos dentro de la provincia, que son generación, transporte, distribución y demanda. Así que bueno, vamos a comenzar con el resumen sectorial. Como les decía, son 4 puntos que estimo que deben conocer. El primer aspecto que me parece que hay que destacar está relacionado con la potencia térmica. Saben que en la Argentina tenemos una matriz de generación fuertemente térmica, con un 60% de generación de este tipo. Lo destaco particularmente porque esto va a dar lugar a un requerimiento específico de consumo de combustibles para generación, que son gas, gasoil y fuel oil. El gas como insumo principal, pero en caso de que
de que sea requerido por otro usuario, como suele ocurrir en el invierno, o en caso de faltante, se requiere al gasoil y fuel oil. Lo que vemos es que este requerimiento de combustible, no sé si pueden ver en la pantalla, es particularmente estacional, y sea en el mes de invierno cuando los usuarios residenciales y el consumo para generación compiten. El tema de esto, del tema de los combustibles, es justamente que es un insumo más caro, y después, al ser el 60% de la matriz, esto después repercute en el precio de la energía en costo mayorista. Entonces me parece que esto es importante a nivel coyuntural para tenerlo en cuenta, después vamos a ver cómo aplica en la provincia. Otro aspecto, la demanda. En la Argentina tenemos una demanda muy fuertemente concentrada. ¿En dónde? En la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde está el 39% de la demanda a nivel nacional, y en la provincia de Buenos Aires, sin GBA, donde está el 11%. Es justamente el área que vamos a estudiar. Entonces, vamos a estudiar el área del país donde se concentra el 50% de la demanda a nivel nacional. Y por último, otro aspecto que después vamos a comentar a lo largo del estudio es la saturación del sistema de transporte. Vamos a ver algunos puntos que son críticos y que requieren particular atención. Entonces ya ahora sí vamos a empezar con generación en la provincia, vamos a particularizar todos estos temas que estuvimos viendo. Vamos a repetir el esquema de estudio, vamos a empezar con la potencia instalada. En la provincia de Buenos Aires hay 12.000 megas, 12.110 megas de potencia instalada, de los cuales el 82% es generación térmica, y donde apareció como un nuevo actor la energía renovable, particularmente la generación eólica, y en el área de Bahía Blanca, donde hay un muy buen recurso. Esto representa el 9% de la potencia instalada. Seguimos con algunos proyectos que tuvieron impacto en la provincia, algunas resoluciones en cuanto a generación, que son la resolución 71, que dio lugar al programa Renovar, con 1.590 megas de potencia instalada en la provincia, la resolución 21, que es para nueva generación térmica, con 1.900 megas en la provincia, la resolución 287, que es para el cierre de ciclos combinados y proyectos de cogeneración, con 900 megas de potencia instalada, la resolución 202, que era para reflotar proyectos ya existentes, pero que no tuvo impacto en la provincia, y después la resolución 281, que es renovable para mercado a término, con 499 megas de potencia instalada. Vamos a seguir ahora con este tema de combustibles que les venía comentando. Habíamos dicho que tenemos combustibles con una estacionalidad y con un determinado consumo en los meses de invierno. A mi izquierda pueden ver el consumo de gasoil a lo largo de distintos años en la provincia, y a mi derecha el de fuel oil. Primer tema que vemos, estacionalidad en invierno. Segundo tema que es interesante, que hubo una reducción inicialmente del consumo entre 2017 y 2019 debido principalmente a la caída de la demanda, y después un repunte de consumo en 2020, esto está recientemente actualizado. Así que bueno, vemos que se repite el esquema de consumo de combustible. Vamos ahora a pasar a otro segmento, que es el de transporte. En la provincia de Buenos Aires están presentes las transportistas Transener y Transva. Transener es la transportista de extra alta tensión en 500 kV a nivel nacional. Tiene la operación y mantenimiento, de 14.500 aproximadamente kilómetros de líneas en 500 y 220. Hace la operación y mantenimiento de 57 estaciones, y también es responsable del mantenimiento de una serie de sistemas anexos para garantizar esta operación y mantenimiento de líneas y estaciones, como son el sistema de protección, comunicaciones, automatismos y control de potencia reactiva. Después tenemos Transva, que es la transportista troncal a nivel de la provincia, que tiene 6.400, doy órdenes de magnitud para no ir a los números puntuales, en el orden de 6.400 kilómetros de líneas totales en 66, 132 y 220 kV, hace operación y mantenimiento de 102 estaciones y tiene casi 6.000 MVA de potencia instalada en transformación. Vamos a ir ahora a algunas características, primero de la demanda y después de la red de Transva, que requieren una atención particular. En cuanto a la demanda, vamos a ver que presenta un desplazamiento estacional durante los meses de verano hacia la costa atlántica, y después que la zona centro-norte, que tiene una demanda industrial,
la demanda se mantiene relativamente constante a lo largo del año. Después, en cuanto a las características de la red, y ahora vamos a ver algunos casos puntuales. Transva tiene algunas áreas y algunas zonas que son alimentadas de manera radial por líneas largas, lo cual puede traer problemas de baja tensión. Hay zonas con problemas de control de tensión, como les comentaba, y zonas que no soportan una contingencia simple. Una contingencia simple, ¿qué es? Cuando se va de servicio un transformador o una línea. Entonces, ante esas situaciones tienen o bien cortes de suministro, o bien se requiere generación forzada. O bueno, digamos, esas serían las situaciones. Y después otro tema es que se han instalado en distintos puntos de la red usinas de generación distribuida que resuelven de manera transitoria estos problemas de sobrecarga o requerimientos de corte ante estas contingencias. Después vamos a ver algunos aspectos de puntos críticos que me pidieron que agregara acá en la presentación. Estos son extractos de una presentación de un estudio que hizo Transener y Transva ante FREVE el año pasado, de algunas situaciones críticas durante el verano. Estas situaciones críticas son modelados de la red, hechos a nivel de sistemas de potencia, tanto con todo el equipamiento funcionando, que es la red completa, estado N, y N-1, que es cuando, como les comentaba, una contingencia simple, sale un transformador o una línea de servicio. En ese caso se plantean distintas hipótesis y escenarios de demanda y de generación, particularmente exigentes. En este caso se trata de los puntos críticos para el verano pasado, 2020-2021. No obstante, es interesante conocerlos porque dan cuenta de cuáles son los puntos más solicitados de la red. Entonces vamos a presentar algunos de ellos, haciendo uso de este estudio que realizó Transva. Y bueno, y por último, ¿qué es lo que se hace con este estudio? Se analiza, se hace la simulación con un programa y se verifica que no existan sobrecargas en líneas o en transformadores, por un lado, y que no haya tensiones fuera de banda. Sabemos que según cada nivel de tensión hay determinados márgenes dentro de los cuales se puede mover hacia arriba y hacia abajo la tensión. Tiene que verificarse que eso se cumpla. Entonces vamos a empezar, vamos a analizar algunos puntos que son particularmente importantes. Unos son nodos y otros son líneas. En el caso de los nodos vamos a evaluar o a conocer un poquito la carga de los transformadores. A mi derecha pueden ver un mapa que es de este estudio que les comentaba, que tiene en amarillo, tiene distintos nodos con la potencia del transformador por encima del 90% de su capacidad nominal. Es decir, están cerca del límite. Y en rojo van a ver otros puntos que tienen su capacidad saturada, sus transformadores con capacidad saturada, al 100%. En amarillo pueden ver Mercedes, Chivilcoy, 9 de Julio, Torkins, Balcarce. Vamos a ver un poquito estos que están en rojo, que llegan a la saturación. Estos son papel prensa, creo que pueden ver la animación, Peguajó, Bragado y las toninas. Sabemos esto, que están saturados. Vamos a ver el caso de papel prensa. Y en el caso de las toninas, papel prensa tiene un transformador de 15 MVA a nivel de 132, y la solución a este problema de saturación se da a través de la instalación de 2 transformadores de 30 MVA en la futura ET San Pedro Industrial. En el caso de las toninas, tiene un trafo de 30 MVA, también a nivel de 132, y la solución a este tema de saturación es la instalación de un segundo transformador de 30 MVA. Después, teníamos otro caso que era Bragado y Peguajó, que también tienen sus trafos saturados en esta condición de demanda alta. Acá lo que se requiere es el desarrollo de 2 líneas. Una es la línea Peguajó-Villegas, que está ahí marcada en el mapa, a nivel de 132, y otra es la línea Bragado 9 de Julio, ahí indicada, también a nivel de 132. Esto permitiría que haya una descarga de los transformadores en esta situación crítica. Vamos a seguir, son muchísimas las situaciones críticas en toda la provincia, pero bueno, vamos a particularizar algunas que son más importantes. Tenemos después a nivel de líneas. ¿Cuándo se satura una línea de transformación? Podemos decir que tiene 3 elementos que son críticos, que van a ser el conductor, los transformadores de corriente en cualquiera de sus 2 extremos, y la onda portadora. El primer caso que vamos a ver es el detalle de la línea de campana. Es el corredor Campana-Zárate y Campana-Praxer, donde se satura justamente el conductor, y lo que se propone para solucionar este tema es hacer 2 seccionamientos de línea. No sé si puede verse el cursor, pero tenemos la línea Zárate-Campana 3,
donde lo que se va a hacer es un seccionamiento para conectar Zárate directamente con Campana, esto es lo que se requeriría para evitar la saturación del conductor, y lo mismo ocurre aquí en la línea Atucha-Zárate, que se seccionaría para dar lugar a la conexión directa con Las Palmas. Después seguimos con otros casos donde lo que se satura es el TI, el transformador de corriente. Tenemos en primer lugar la línea Azul-Cacharí, ahí está indicada, perdón, Arrecifes Capitán Sarmiento. En este caso tenemos el transformador también saturado, ahora sí Azul-Caucharí, Caucharí Las Flores y Chascomús Verónica. En todos estos casos tenemos transformadores de corriente, en el primer caso era de 150, el segundo de 300 amperes, y habría que hacer un cambio de transformador, de corriente obviamente. Y después tenemos por último la línea Bragado-Chacabuco, y la solución a este caso, a la saturación del TI, es el desarrollo de otra línea que es Salto Arrecife en 132. Bien, comentados estos puntos críticos, vamos a seguir con la evolución de la red de Transva. Este es el desarrollo de la red de 2016 a 2019 en kilómetros de línea, a nivel de 66, 132 y 220. Vemos que claramente la más importante es la de 132, con 5.500 kilómetros. Después tenemos el desarrollo de la potencia de transformación, donde está en celeste vemos la potencia de transformación en 220, 132, 66 y 33, y a nivel de 500 con las estaciones de TIVA. Después ahora vamos a pasar al siguiente segmento, que es el de distribución, donde tenemos varias distribuidoras, tenemos Edenor y Edesur, después que son de jurisdicción nacional, después tenemos Edelap, EDES, EDEN y EDEA, que son de jurisdicción provincial. Este es el área de concesión, que ya seguramente conocen, en el noroeste EDEN, en el sur EDES, EDEA, zona centro y la costa, y digamos, Edelap en el área de La Plata, y tenemos también una parte del área de concesión de Edenor y Edesur que pertenece a la provincia. Son muchas las distribuidoras y en el estudio se pudo desarrollar la evolución de cada uno de los parámetros de kilómetros de líneas, potencia de instalación en el tiempo. Ahora por una cuestión de tiempo voy a mostrar una tabla resumen y voy a hacer algunos comentarios, y después en la parte de demanda vamos a volver con un poquito con tarifa social. Tenemos primero el área de concesión. El área de concesión vemos que está mucho más concentrada, es mucho más pequeña, en el caso de Edenor, Edesur y Edelap. Vemos que varía por varios órdenes de magnitud comparada con las otras tres, EDES, EDEN y EDEA. El número de clientes, en el caso de Edenor y Edesur, ronda los 2.500.000, 3 millones, mientras que Edelap y EDES ronda los 350.000, EDEA los 500.000 y EDES casi los 200.000 clientes. La cantidad de energía, el consumo anual en gigawatt-hora, en Edenor y Edesur está en el orden de los 20.000 gigawatt-hora año. En EDEN, EDES, EDEA EDEN, EDES y Edelap está en el orden de los 2.500, 2.900 gigawatt-hora por año, y en el caso de EDES casi llega a los 1.000 gigawatt-hora por año. Después presentamos acá la potencia máxima. Esto es esta potencia máxima que es la potencia máxima anual. Y después tenemos acá, también para conocer, la potencia de transformación y el desarrollo en kilómetros de línea, en los distintos niveles de tensión, de alta, alta media, media media y media baja. Lo que vemos es que no todas las distribuidoras tienen desarrollo en alta tensión, y particularmente en cuanto a kilómetros de línea, la que tiene mayor desarrollo territorial en cuanto a kilómetros es Edenor. Bueno, por una cuestión de tiempo no podemos ver todo el desarrollo de cada uno de los parámetros en cada una de las empresas porque son varias. Pero bueno, vamos a retomar ahora con tarifa social después. Vamos ahora al último segmento, que es el segmento de demanda. Lo primero que vamos a ver es una evolución de la demanda desde el año 2009 a 2020. Se divide esta demanda en dos sectores. Tenemos Buenos Aires sin GBA, por un lado en azul, y Capital Federal y Gran Buenos Aires en rojo. Hubo un crecimiento de la demanda de año 2009 a 2016 estricto, y después en los últimos años hubo una caída.
acá lo que se puede ver son las situaciones de caída económica y también se puede ver la elasticidad que presenta la demanda residencial frente al aumento de tarifas y el efecto de la pandemia. Ahora vamos a verlo en números más concretos, esta variación. Acá hay dos tablas de la evolución de la demanda. Arriba tenemos el de la provincia de Buenos Aires sin GBA y abajo de Ciudad de Buenos Aires con GBA. Como les comentaba, primero vamos a ver, en el caso del residencial, tenemos distintos actores aquí: residencial, comercial e industrial, industrial y grandes usuarios. Los grandes usuarios son principalmente usuarios industriales de gran porte, aunque pueda haber algún shopping o algún supermercado, pero son principalmente usuarios industriales. Entonces vamos a ver algunas particularidades de estas variaciones de demanda y cómo nos puede servir un poco para hacer planificación de demanda futura. En primer lugar, este es un caso testigo, de lo que estoy marcando, de una elasticidad frente a la variación de tarifas, entiendo yo, en el caso de la demanda residencial. Después, si vamos a 2020, lo que podemos ver es un aumento muy importante de la demanda residencial, podríamos decir que es una suerte de efecto pandemia, que yo no creo que se vaya a sostener el año que viene. Habría que estudiarlo con la demanda de este año, que es muy, muy reciente, pero vemos el impacto de esa manera, un crecimiento muy importante de la demanda residencial. Pues otro aspecto, no necesariamente las dos jurisdicciones, la provincia sin GBA y la ciudad con GBA, se comporten de la misma manera frente a una determinada situación, ya sea económica o tarifaria. Vemos acá el caso de comercial e industrial en los dos distritos. Vemos que no se comportaron de la misma manera y que uno tiene índices positivos y otro tiene índices negativos. Es decir, no se puede basar en uno para estimar el otro. Y por último, acá vemos como dos actores industriales, los industriales de demanda de mayor a 300 kilowatts, son los que se llama industrial ADERA, y los grandes usuarios tienen en el mismo momento histórico y ante la misma situación, uno tiene una caída de demanda y otro tiene un aumento de demanda. Es decir, no necesariamente se comportan de la misma manera. Entonces, ¿qué vimos acá? Elasticidad de la demanda frente a aumento de tarifas. Efecto pandemia en el sector residencial. Diferencias de comportamiento entre actores idénticos en distintas jurisdicciones y diferencias de comportamiento entre actores industriales en un mismo momento. Esto para tener en cuenta, me parece interesante. Después vamos a ver ahora un poquito de la composición de la demanda. Esto es del total de la demanda de la región. En este caso tenemos a mi izquierda provincia de Buenos Aires, sin GBA, a mi derecha Ciudad de Buenos Aires. Entonces, del total de la demanda del 100%, ¿cómo está ponderado? ¿Cuánto es residencial, comercial industrial, industrial y grandes usuarios? Más allá del número particular, no me voy a detener en cada porcentaje, pero lo importante es el crecimiento de la demanda residencial en detrimento de las demás. Un análisis que cabe hacer es de 2009 a 2019, en el cual hubo un crecimiento relativo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de 2 puntos, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, un crecimiento muy importante de 41 a 48%. Es decir, ahí hubo un cambio de la estructura en ciudad y GBA en el AMBA. Ahora, si le sumamos el efecto pandemia, llegamos en 2020 al 35% en la provincia y al 55% de la demanda residencial en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, 2020 no es un año testigo para analizar la demanda en general, creo yo, pero sí vemos que está habiendo un cambio en la estructura, a la hora de ponderar y a la hora de planificar a futuro. Después, retomo un poco un tema relacionado con las distribuidoras, que es el tema de la tarifa social. Sabemos que dentro de la tarifa social podemos dividir el consumo en un consumo base y un excedente. El consumo base son los primeros 150 kWh consumidos en un mes, y el excedente son los siguientes 150 kWh. Este primer consumo base tiene la energía de precio mayorista bonificada en su totalidad, el segundo, el consumo excedente, solamente la mitad. Vamos a ver cómo se manifiesta en la provincia de Buenos Aires. Estos son los números de energía que compraron acá mesa para tarifa social las distintas distribuidoras en la provincia. A mi izquierda ven las 4 distribuidoras de jurisdicción provincial. Cabe destacar 2 o 3 aspectos. El primero es que la mayor parte de la energía que se compra para tarifa social corresponde a DELAP. El segundo es que en el caso de DELAP, más del 70% de esta energía corresponde a asentamientos.
Y el tercero, que me pareció muy importante, es que la mayor parte del consumo que usa la gente que es usuaria de tarifa social es consumo base, es decir, tiene un tope de 150 kWh por mes. Esto es importante como patrón de consumo. A mi derecha tenemos las dos de jurisdicción provincial, y notamos, en este caso estamos viendo el consumo de energía para tarifa social en la provincia. Sería, digamos, de los usuarios de Norte y Sur que están situados en la provincia, que viven allí. Lo primero que vemos es que la mayor parte de la cantidad de tarifa social a nivel provincial total corresponde de Norte y de Sur. En segundo lugar vemos el orden de magnitud, que Edenor, por ejemplo, es casi 4 veces, implica casi 4 veces la energía de tarifa social de, por ejemplo, Edelap. Y en tercer lugar vemos que hay un cambio en el comportamiento, en el patrón de comportamiento de consumo, porque acá ya no es mayoritariamente una energía para consumo base, sino que hay una relación 60-40, es decir, hay una diferencia de patrón de consumo entre las dos, entre las distintas distribuidoras. Esto me pareció también interesante. Vamos ahora a ver un gráfico corto, sencillo, de variación de Producto Bruto. Tenemos de Ciudad de Buenos Aires, de provincia, y de variación de la demanda. En las barras son la variación de Producto Bruto, y las líneas, las de variación interanual de la demanda. Lo que vemos es que las variaciones de Producto Bruto correlacionan principalmente con la variación interanual de la demanda. Para que me sigan van a ver que las barras se relacionan con la línea azul, que es la variación de la demanda del AMBA. Esto es porque genera la mayor parte del Producto Bruto a nivel nacional. Vemos que hay una correlación que en 2017 no se cumple y vuelve en 2018. Esto me pareció interesante también para planificar y hacer correlaciones con aspectos que son económicos. Y después, por último, el último tema que vamos a ver es la demanda en 2020, que es el efecto de la pandemia en la demanda. A mi izquierda está la provincia de Buenos Aires sin GBA, a mi derecha Ciudad de Buenos Aires y GBA. Lo que vemos es que el comportamiento de las dos jurisdicciones, digamos, o de las dos áreas eléctricas es semejante, pero los órdenes de magnitud del impacto de la pandemia no lo son. Entonces, vamos a ver los segmentos residencial, comercial e industrial, industrial y grandes usuarios. Lo que vemos es que a nivel residencial hubo un aumento obvio y muy claro, pero que en la provincia de Buenos Aires sin GBA es del orden del 15%, y que en Cava y GBA llegó al 30% de aumento en su pico mayor. En el caso de comercial e industrial, en la provincia la caída fue del orden del 8%, mientras que en el AMBA fue casi del 30%. En el sector industrial tenemos una caída industrial con demandas mayores a 300 kilowatts, cayó un 18% en provincia y un 36% en AMBA, y de grandes usuarios cayó casi un 38% en la provincia y un 26% en ciudad. Otra cosa que vemos es una recuperación paulatina de las actividades, en algunos casos llegando a valores superiores a 2019, por ejemplo, comercial e industrial y grandes usuarios en provincia, e industrial en AMBA, salvo por el sector comercial en AMBA, que tuvo una recaída a fin de año. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a comentar algunos aspectos como conclusiones. El primero es, como vimos, que tenemos una demanda muy fuertemente concentrada en el país, en el orden del 50%, y en el área que estamos estudiando, PBA y Cava. Esta es la demanda de Cava diciendo que no se puede diferenciar. Después tenemos otro aspecto que es importante conocer, que tenemos una matriz de generación que es fuertemente térmica, que eso genera una demanda de combustibles particular, de gasoil, fueloil y gas, y que esto da lugar a determinados precios de energía de precio mayorista que dependen del precio del dólar, porque dependen del precio de hidrocarburos. Después que hubo nuevos ingresos de generación en la provincia, principalmente térmicos y eólicos como nuevo actor en la zona de Bahía Blanca, luego que existen distintos puntos críticos en la provincia que requieren particular atención, ya sean sobrecargas de transformadores, sobrecargas de líneas, después también puede ser problemas de nivel de tensión o necesidad de cortes o de generación forzada. Después que hay una estacionalidad importante en la demanda de la costa atlántica por el periodo vacacional. Después vimos a nivel de tarifa social que hay una variación del patrón de consumo entre las que son de jurisdicción provincial y de norte y de sur, en primer lugar, es decir, las de jurisdicción provincial
los usuarios de tarifa social de jurisdicción provincial consumen menos, y después que se concentra principalmente, en el caso de las de jurisdicción provincial, en La Plata y para asentamientos. Después vimos que la composición porcentual de la demanda en los últimos 10, 11 años sufrió modificaciones importantes, principalmente por el crecimiento del sector residencial, dicho, aparte de la pandemia, pero ha generado una modificación general. La pandemia, vamos a ver cuánto afecta a la larga. Y después, que si bien los dos distritos de GBA, Cava y Buenos Aires sin GBA, tuvieron un comportamiento semejante durante la pandemia eléctricamente en cuanto a la demanda, no ha sido así el impacto del orden de magnitud de la variación de la demanda. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención, y le paso ahora la posta a Yelén, que va a presentar el estudio de cooperativas. A ver. Muchas gracias, Natalia. No, ustedes, a ver, estoy... Mientras tanto, les comento a todos los que han ingresado a posteriori de la presentación que vamos a hacer una ronda de preguntas y comentarios luego de la exposición de Ayelen. No estoy pudiendo... perdone. Arriba Dejar... hay una pestaña de dejar de compartir, un botoncito rojo. Una solapa roja, en realidad. Se me redujo. A ver, si a ver, salgo... ahí estoy probando yo, para un cachito. Disculpen. Ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. Perfecto. ¿Ahí podés vos, Ayelen, presentar? Sí, no sé si se ve. Sí, se está viendo, perfecto, Ayelen. Gracias. Bien. Bueno, en principio, buenos días para todos. Bueno, y también, como comentaba Natalia recién, este es un trabajo hecho en el marco de las consultorías que se hicieron el año pasado, en particular el de infraestructura eléctrica está bastante vinculado con lo que estuve revisando yo para el caso de las cooperativas. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá, y a Lida en particular por invitarme a participar en esta presentación. Bien, bueno, el estudio que yo llevé adelante sobre cooperativas eléctricas es un estudio que, como adelantaba Emiliano, tiene la particularidad de que se basa en un análisis general del sector de cooperativas eléctricas, partiendo de un relevamiento de información que realizó la Subsecretaría de Energía de la provincia en el marco de la revisión de la RTI. El objetivo del trabajo es caracterizar el universo de cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, hacer una revisión del marco regulatorio aplicable al sector, relevar información técnica y económica específica del sector, elaborar una base de datos de la información del sector cooperativo, dar cuenta de lo que se refiere no solo a la cantidad y ubicación geográfica de las cooperativas eléctricas, sino también a las características intrínsecas de su funcionamiento, como ser la heterogeneidad de servicios prestados, entre otras cuestiones, y dar cuenta de las posibles limitaciones y propuestas. Una de las cuestiones que tiene este trabajo es que no es información que se encuentre de fácil acceso, en el sentido de acceso público de la información. Entonces, la idea era poder contar desde la institución con un estudio que dé un conocimiento general para poder trabajar, o sea, hacia adelante, pensar líneas de trabajo vinculadas a las cooperativas eléctricas. Bueno, en principio hago un breve reconto de la evolución temporal del rol de las cooperativas eléctricas. La primera cooperativa eléctrica es la de Punta Alta, que nace en 1926. Las cooperativas nacen como una respuesta a la necesidad de la provisión del servicio público y la ausencia del Estado en este rol. En principio se vinculan directamente con la provisión del servicio a localidades más bien aisladas o servicios rurales, aunque esto, bueno, a lo largo del tiempo va cambiando. Ya entre 1940 y 1980 hay un gran crecimiento en la cantidad de cooperativas eléctricas, ubicándose alrededor de 650 cooperativas a nivel país. La década del 90, con la ley de reforma del Estado y la desregulación, de la que, bueno, todos los que estamos acá somos
conocedores, cambia un poco lo que es las reglas de funcionamiento del sector en general. Sin embargo, las cooperativas, si bien no experimentaron más crecimiento en número, no variaron demasiado. Actualmente existen 500 cooperativas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales 200 se ubican en 590 en el país, de las cuales 200 se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Dentro de estas cooperativas, bueno, como vamos a ir viendo a lo largo del trabajo, las características como que resaltan es la diversidad y heterogeneidad de servicios que prestan, el rol preponderante que tienen para el desarrollo local, y vinculado al creciente desarrollo de las energías renovables, que tuvieron un vínculo muy importante y de puntapié inicial al desarrollo de estas fuentes de energía. Un segundo. Bueno, la metodología del trabajo, el trabajo se realizó a partir de información de distintas fuentes, básicamente información provista por el OSEBA, trabajo de relevamiento de campo, fuentes de información, datos provistos por las asociaciones cooperativas, FEDECOBA, PEBA y CRECES, y el relevamiento de la información que llevó adelante la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, como les comentaba anteriormente, en el marco de la revisión de la RTI. Esto es importante porque el trabajo está realizado con una fecha de corte que es octubre del 2020 y se encuentra estrictamente vinculado con el grado de cumplimiento de información en la presentación de las cooperativas. A su vez, era muy importante de alguna manera lograr, como había puesto dentro de los objetivos, una sistematización de esta información, contar con una base de datos que permita al ente regulador o al organismo que corresponda, contar con la información sistematizada en un mismo lugar y homogeneizada. De la presentación de información encontramos que las cooperativas con más de 5.000 usuarios presentan un mayor grado de cumplimiento, con un 59%, y las que menos cumplimiento presentan son las más pequeñas. La fecha de corte es del 30 de octubre del 2020. Respecto al informe, bueno, algunas cuestiones muy puntuales, se hacen una referencia a lo que es pérdidas técnicas de energía para el total de cooperativas y por grupo de cooperativas, una revisión de la calidad del servicio, lo que es SAIFI y SAIDI, después como se va a ver, como existe el régimen diferencial para cooperativas con menos de 5.000 usuarios, no fue posible establecer parámetros generales del comportamiento de la calidad del servicio para las 200 cooperativas de la provincia de Buenos Aires. Uno de los de los conceptos claves a retomar y del cual se realiza un análisis en este trabajo es lo que refiere al fondo compensador. El fondo compensador, que está creado por la ley 11.179 en su capítulo 10, tiene el objeto de compensar las diferencias entre los costos propios reconocidos entre los concesionarios municipales y provinciales. La idea que subyace es que un usuario con características similares y consumos similares pague lo mismo por el servicio de provisión eléctrica independientemente si se encuentra abastecido por una distribuidora de jurisdicción municipal que de jurisdicción provincial. Esto implica la necesidad de que exista una compensación que justamente compense, que reconozca la diferencia de costos que se derivan de las características de mercado de un concesionario municipal en comparación con uno provincial que se utiliza para los cuadros tarifarios. El fondo compensador se integra mediante aportes obligatorios. Todos los usuarios hacen un aporte que no puede superar el 8% antes de impuestos, y la asignación del mismo se realiza en base a un análisis de mercados similares que agrupa las distribuidoras municipales de acuerdo a su índice de ruralidad o tamaño o escala, en lo que decimos son mercados homogéneos. Ahora, cuando hablemos en particular del fondo compensador, vamos a dar más detalles. La administración y control del fondo compensador de eso se encarga el OSEBA.
Respecto al fondo compensador, bueno, una de las cuestiones puntuales para revisar fue que en el marco de la RTI del 2016, si bien se hizo un análisis, bueno, de RTI, lo que es el fondo compensador como tal, no se realizó una estimación econométrica nueva del mismo, sino que se extrapoló de alguna manera lo que, lo que fue la variación del VAT producto de esta revisión tarifaria al fondo compensador. Entonces, fue una estimación más bien de tipo transitoria, si se quiere, porque no se revisaron las canastas de cooperativas, es decir, los parámetros de ruralidad y de escala que hablábamos recién, quedaron fijos de la distribución original. Lo que se hizo fue considerar el mercado que informaron las empresas para el periodo de agosto de 2015 a julio del 2016, se calculó el ingreso correspondiente al VAT con la resolución 22 del 2016, o sea, previo al RTI. Luego se calculó el mismo ingreso por VAT con la nueva resolución, que es la 419 del 2017, y este incremento del VAT, que resultó del 45%, fue el que se aplicó finalmente al fondo compensador que se iba a asignar. O sea, el fondo compensador de 2015, que estaba en alrededor de 261 millones de pesos, pasó a 387. Bien, en esta presentación, bueno, lo que les voy a mostrar es el análisis general de las cooperativas eléctricas. En lo que es el trabajo, hay un análisis general y luego un análisis por grupo de cooperativas, justamente para dejar más en claro el tema de la heterogeneidad de los mercados que enfrentan. Las distribuidoras municipales de energía eléctrica, bueno, como pueden ver en el mapa, los puntitos celestes son las distribuidoras provinciales, los puntitos negros son las distribuidoras municipales, mayoritariamente cooperativas. Las cooperativas eléctricas en provincia de Buenos Aires abastecen a 1.088.000 usuarios de energía eléctrica. EDEN es el área con mayor concentración de cooperativas, aunque es EDEA la que tiene mayor cantidad de usuarios abastecidos por cooperativas eléctricas. Es un universo heterogéneo en términos de servicios prestados y escala, como ahora vamos a ver, y el 74% de las mismas se encuentra agrupada en algún tipo de asociación. En general, de las 200 cooperativas que existen en la provincia de Buenos Aires, el 49% tienen menos de 1.000 usuarios. Luego vienen las cooperativas, podría decirse medianas, que tienen entre 1.000 y 5.000 usuarios, que representan el 30% de ellas, y el 23% son usuarios de más de 5.000, perdón, cooperativas con más de 5.000 usuarios. Acá es preciso resaltar que dentro de este 23% de cooperativas con más de 5.000 usuarios, existen cooperativas con más de 20.000. Digamos, el universo es heterogéneo cuando miramos las 200 cooperativas, pero también mirando dentro de cada subgrupo. Estas 200 cooperativas, entonces, como comentamos recién, abastecen alrededor de 1.088.000 usuarios de energía eléctrica, que representan el 42% del total de usuarios de la provincia de Buenos Aires. 174.000 usuarios tienen tarifa social, es decir, el 16% de los usuarios de cooperativas eléctricas. Bueno, como podemos ver en este cuadrito resumen, entonces, en EDEN tenemos la mayor cantidad de cooperativas y la mayor cantidad de usuarios con tarifa social en el área de EDEN. Dentro del relevamiento realizado, el área de concesión relevada es equivalente a 120.337 kilómetros cuadrados, con una potencia de transformación de 2.387.000 kVA y una extensión de líneas de alrededor de 70.000 kilómetros. Las pérdidas totales, cuando se analiza el 100% de las cooperativas, está en torno al 10,3% y existen 635 medidores relevados. Todo esto en base a la muestra de datos de la que contábamos información. Respecto a los servicios que prestan las cooperativas eléctricas. Del total de cooperativas eléctricas se encuentra que el 50% de ellas son cooperativas que prestan exclusivamente el servicio de distribución eléctrica.
En tanto, el 50% restante prestan servicios adicionales que a su vez no son excluyentes entre sí. Dentro de los servicios adicionales que prestan, el servicio más importante detectado es lo que denominamos servicios a la comunidad, dentro de los que se encuentran sepelios, nichos, entre otros. Lo siguen otros servicios públicos como es gas, agua o cloacas. En tercer lugar, los servicios agrupados como servicios de conectividad que tienen que ver con televisión, internet y telefonía, y el 18% servicios de salud. Existe un porcentaje minoritario, pero es representativo también, que presta servicios culturales, tiene que ver con cines, teatros, salones de usos múltiples, etc. De esta distribución distribución de servicios prestados por parte de las cooperativas, lo que sale de relieve es que la importancia social que tienen las mismas para el desarrollo local. Tienen, y del análisis de este 56% que presta servicios de conectividad, digo, vale la pena destacar el rol que tienen con el acceso a la información hacia el interior de la provincia. Particularmente en el caso que estamos atravesando ahora de cuestiones de salud, es muy importante también destacar que el 18% de los servicios prestados de salud hacen referencia al traslado en ambulancias, internaciones, entre otros. Para hacer un análisis de algunas variables económicas, si analizamos los ingresos por ventas que presentan las cooperativas relevadas, tenemos que para el año 2019 hay ingresos por ventas por alrededor de 14.000 millones de pesos, de los cuales el 50% corresponde a la contribución marginal eléctrica. Esto corresponde a un muestreo de 81 cooperativas y la contribución marginal eléctrica promedio es del 50%, aunque si se analiza por subgrupo, esta contribución es variable. Al revisar los costos que enfrentan las cooperativas eléctricas, los costos totales, el 65% de los costos obedecen a costos de abastecimiento, seguidos por operación y mantenimiento, que es el 25%, administrativos del 7%, comerciales y atención al cliente del 3%. Los costos totales para el 2019, también para este grupo de cooperativas, ascendió a 10.471 millones de pesos, lo que te da un remanente promedio del 23% de la contribución marginal, o sea, cuando consideramos sobre la contribución marginal todos los demás costos. También existe una notable dispersión por grupo de cooperativas. Respecto al empleo y las inversiones. Los puestos de trabajo relevados en 2019 ascendieron a 5.300 empleos. Esto corresponde a un muestreo de prácticamente el 100% de las cooperativas. La fuente de información utilizada para este relevamiento es el OSEBA, la declaración jurada que se presenta para el relevamiento de costos laborales. Y podemos observar que existe preeminencia del personal técnico dentro del colectivo del convenio colectivo de Luz y Fuerza, que es el 80% de la planta total. Si analizamos el total de empleos, vemos que el 54% es personal técnico, el 26% administrativo, el 5% fuera de convenio y el 15% obedece a personal independiente. Respecto a las inversiones declaradas y proyectadas, en el periodo 2017-2019 existían 1.724 millones de pesos de inversiones declaradas. Como podemos observar en el gráfico, el porcentaje mayoritario lo tienen las cooperativas más grandes. Esto se encuentra un tanto sesgado, en principio, porque, por supuesto, por el mercado que abastecen, necesitan inversiones más grandes, pero a su vez son las que mayor cumplimiento de información tuvieron. Para el periodo 2020-2022, las inversiones proyectadas se elevan un 122%. Las inversiones informadas en términos generales se vinculan a construcción de líneas de baja y de media tensión, tanto aéreas como subterráneas, repotenciación y adecuación de subestaciones transformadoras, reemplazos de bienes de uso, instalación de transformadores y medidores, entre otros. Respecto al fondo compensador. Bien, el fondo compensador, como dijimos al principio brevemente, se compone de aportes
de los usuarios de las distribuidoras tanto provinciales como municipales, con un tope del 8%, aunque en la actualidad la alícuota máxima es del 5%. Los aportes de los concesionarios municipales son de acuerdo a las necesidades de compensación de los costos de adquisición y provisión de la energía, y es el criterio de mercados del que hablamos recién, de mercados similares, cuyas canastas se definieron en el año 1997. Actualmente las alícuotas que se aplican al fondo compensador, bueno, ahí podemos observar, son del 5%, y las enfrentan los usuarios residenciales, las pequeñas demandas de uso general, y las demandas medianas con potencia demandada entre 10 y 50 kW. Las pequeñas demandas rurales también. Con el objetivo de hacer un análisis más profundo de lo que refería al fondo compensador, y debido a esta cuestión de que los mercados similares se hicieron en función a indicadores de escala y ruralidad, con el relevamiento de datos se pensó en una serie de indicadores que den cuenta de estas magnitudes. Entonces, como indicadores de escala se utilizó una proxy de usuarios por kilómetro cuadrado de concesión, que da una escala promedio de 7,5 usuarios por kilómetro cuadrado de concesión. Sin embargo, como se puede observar en la nube de puntos, existe una amplia dispersión en el grupo de cooperativas. Las cooperativas con más de 5.000 usuarios tienen en promedio 13,7 usuarios por kilómetro cuadrado. En cambio, las cooperativas con menos de 1.000 usuarios tienen un promedio de 2 usuarios por kilómetro cuadrado. En cuanto al indicador de ruralidad, se utilizó como proxy el cálculo de los usuarios por kilómetro de línea. También podemos observar que existe una notoria dispersión con una ruralidad promedio de 8,9 usuarios por kilómetro de línea, donde las cooperativas con más de 5.000 usuarios tienen 15,1 usuarios por kilómetro de línea y las de menos de 1.000, 2,5 usuarios por kilómetro. Digo, están en línea, los resultados obtenidos para los indicadores de escala están en línea con los indicadores obtenidos para la ruralidad. Esto se refleja directamente en lo que sería costos de abastecimiento de los usuarios, ¿no? Son los datos, es la sistematización de datos para 61 cooperativas. Si se hace un análisis de los aportes realizados para el fondo compensador, como se puede observar en el gráfico, la mayor cantidad de aportes, y es de esperarse, digamos, por el objetivo redistributivo que tiene el fondo compensador, lo hacen las distribuidoras provinciales, seguidos de las distribuidoras municipales, o sea, las cooperativas, pero de mayor tamaño, y eso, esa relación como que se va achicando, como pueden ver en el gráfico. El aporte total para el año 2019 fue de 1.749 millones de pesos, las concesionarias provinciales aportaron el 56,8 y las municipales el 43,2. Si analizamos el aporte realizado por las cooperativas, por las distribuidoras municipales, por las cooperativas, tenemos que del 100% el 82% lo realizaron las cooperativas con más de 5.000 usuarios, el 12% las que tienen menos de 5.000, y solo el 6% las que tienen menos de 1.000, lo cual va absolutamente en línea con el fin último del fondo compensador. Respecto a la distribución de fondos realizados para el año 2019, los pagos realizados fueron por 1.700 millones de pesos, con un promedio mensual de 142 millones de pesos. El 49% se destinó a la compensación de costos de abastecimiento y el 42% a compensación de VAT. Las principales beneficiarias fueron la cooperativa de Brandsen, Bolívar, Escobar Norte y Antonio Carboni. Con el objetivo de poder analizar la relación existente entre aportes y percepción de fondo compensador, se planteó un indicador que dé cuenta de esto, que era el fondo compensador sobre los aportes para el año 2019, y vemos que el 86% poseen un indicador mayor a 1, por un promedio de 10,6, lo que te da cuenta de que el 86% de las cooperativas perciben más de fondo compensador que el aporte realizado. El caso extremo en este caso es la Usina Popular de Tandil, que no percibió transferencias por fondo compensador durante el 2019. En cuanto a los indicadores de calidad del servicio, inicialmente en el trabajo se trataba de buscar algún tipo de regularidad en calidad del servicio para las cooperativas.
Sin embargo, esto no resulta factible debido no solamente al tema de cumplimiento de la información que presentan las mismas, sino también de que tienen un régimen diferencial las cooperativas de menor tamaño. Entonces, a modo de ejemplo, acá podemos ver el comportamiento del SAIDI entre junio de 2015 y mayo de 2020 y del SAIFI para un grupo de cooperativas. Se ven que los datos no son suficientes para realizar generalizaciones y que para el caso particular de las que tienen menos de 1000 usuarios, el régimen diferencial requiere de auditorías in situ de las que no se contaba información para hacer el relevamiento. Por último, y para no desatender este aspecto, las cooperativas eléctricas fueron una de las pioneras y quizás dieron el puntapié inicial al desarrollo de las energías renovables en Argentina, particularmente el caso de Provincia de Buenos Aires. Las cooperativas de Provincia de Buenos Aires participan en un 11% en la potencia eólica instalada por cooperativas. Los primeros proyectos fueron instalados entre el año 95 y 99. Y actualmente con el programa Renovar existen 1123 megas en Provincia de Buenos Aires, que si bien el destino final es la energía al sistema argentino de interconexión, no deja de ser una oportunidad a analizar en cuanto a las potencialidades del recurso geográfico en la provincia, a las opciones de autogeneración y las posibilidades que se dan dentro del mercado a término entre privados. A modo general, como conclusiones generales del trabajo, bueno, lo que se obtiene del relevamiento es la heterogeneidad demográfica y requerimientos diferenciales de infraestructura. O sea, tenemos que del total de cooperativas, las que tienen más de 5.000 usuarios son el 84% del mercado, o sea, abastecen al 84% de los usuarios, aunque son solo el 22,5% de las cooperativas. En tanto, las de menos de 1000 usuarios solo abastecen al 4% de los usuarios, pero son las que tienen participación mayoritaria. Allí tenemos una cuestión para analizar y para desarrollar, si se quiere, que los requerimientos en infraestructura y en compensación de costos para las cooperativas más grandes son notablemente, o sea, bastante distintos a lo que se enfrentan las cooperativas más pequeñas, que esto también está vinculado al análisis de los indicadores de ruralidad y escala. Bueno, lo de la diversidad de mercado, que los indicadores de escala y ruralidad refuerzan esto. Las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas con mayor escala y menor ruralidad enfrentan costos de provisión muy distintos a las cooperativas con mayor nivel de ruralidad. Las cooperativas son organismos necesarios y fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las comunidades al interior de la provincia. Esto sale de relieve con el análisis de que el 50% provee servicios adicionales. Capacidad de generación de empleo, de los 5.242 empleos relevados, el porcentaje mayoritario, como vimos, corresponde al convenio colectivo de Luz y Fuerza. Se resalta la característica de que las pequeñas y medianas cooperativas generan un empleo multipropósito, muchas veces muy pocos empleados que se dedican básicamente a hacer un poco de todo. Y el rol preponderante del fondo compensador como herramienta redistributiva. El fondo resulta fundamental para la operatoria del sector, porque es el encargado de proveer los recursos económicos a las cooperativas de menor escala. Ligado también al análisis para el trabajo, una serie de comentarios y propuestas. Existen algunos inconvenientes para obtener generalidades debido a los niveles de respuestas de cooperativas y también debido a la dificultad que existe de homogeneizar la información por estas características de mercados diferentes y de criterios diferenciales. En el análisis queda de relieve la importancia social de las cooperativas, como hablamos recién, y resulta fundamental la revisión de lo que es el fondo compensador para la operatoria del sector. Se sale de relieve la necesidad de un cálculo de un fondo compensador que tenga en cuenta la estructura de costos real, características técnicas y operativas actualizadas, ya que el análisis de mercados similares es con una fuente de datos de 1997. Bueno, respecto a los datos de los SEBA, empleo, fondo compensador, cantidad de usuarios y tarifa social, se encuentra relevado para el 100% de cooperativas. Y eso sería todo.
Bueno, si les parece, vamos concluyendo el encuentro. Queremos, bueno, agradecerles tanto a Natalia como a Yelén, y más desde el IDE, el gusto de haber podido comenzar con esta línea de trabajo que esperemos que complemente, por un lado, la formación, la capacitación en temas que exceden un poquito el marco en el que nos veníamos moviendo. Nos resultan interesantes los comentarios, en tanto nosotros podemos también ir incorporando temas que se nos hayan quedado en el programa de trabajo, bueno, del año anterior. Este incluye una serie de temáticas también. La idea es ir haciendo encuentros que abran el espacio de construcción de conocimiento a un ámbito más integral para pensar el sector energético. Así que en la próxima voy adelantando también, Lisandro, no sé si te parece bien, pero lo que tenemos pensado es que se presenten el trabajo de recuperación de residuos de la producción animal, y el trabajo de eficiencia energética. El primero lo realizó Juan Pedro Bergaglio y el de eficiencia Mariela Belijansky. Así que esa sería la cita para el martes que viene. Luego queda un encuentro más, digamos, pensados en los martes sucesivos, pero después vamos a hacer una pausa y no los vamos a agobiar tanto, sino que la idea es que haya algún encuentro mensual para incorporar estos otros temas. Esto es un espacio importante para nosotros que permite socializar, digamos, lo que vamos haciendo. Así que bueno, quedamos, por supuesto, a disposición para cualquier comunicación que quieran hacernos llegar. Las vías están abiertas y les agradecemos mucho la atención. No sé, Emiliano, si me dejé algo en el tintero que quieras redondear. Veo que está Vanessa también del Consejo del IDE, Juan Manuel, bueno, quienes quieran, o se me puede escapar también, no sé si Antonio, sí, Antonio está, así que cualquier comentario, bienvenido. Más que nada resaltar la calidad de los trabajos y bueno, la información que expusieron, que la verdad que es muy amplia y profunda a la vez. Así que bueno, más que nada por mi parte, agradecerle a Natalia y a Yelén por el trabajo que realizaron.